Estos son los retos de la semana. Número 3. El primero es define recursivamente el conjunto de todos los números naturales que son divisibles entre 2. Usando tu definición, responde. El número 0 pertenece a este conjunto. ¿Qué hay del número 10? Y el número 5. El caso base es 0 y la regla recursiva es n más 2 igual a t. Así como la regla de extremos, que es estos y solo estos son divisibles entre 2. ¿Y por qué nuestro caso base es 0? Porque es el primer número natural que es divisible entre 2. Entonces tenemos que t constituye a 0, 2, 4, 6, 8, 10, etc. Y por lo tanto entonces decimos que el 0 pertenece a este conjunto, el 10 también pertenece a este conjunto, pero el número 5 no, debido a que no es divisible entre 2 de manera entera. El reto número 2. Define recursivamente el conjunto de todos los descendientes de Bill Gates, usando tu definición. En este caso, yo lo definí como t igual a x si x es descendiente de Bill Gates. Entonces tenemos que x pertenece a t. Tenemos que x pertenece a t si x es hijo de Bill Gates. Si x es hijo. Y también tenemos que si x pertenece a t y pertenece a t tal que y es hijo de x. Pues decimos que y sería un hijo de x. Y ahora, esto sería nuestro caso base. Esto sería nuestro caso recursivo. Sería si es hijo de x. Y nuestro regla de extremo sería estos y solo estos son elementos de t. Entonces tenemos que fue le pertenece a este conjunto y vemos que sí, ya que debido a que fue es igual a una x. Y ahora, ¿qué hay de Bill Gates? Digo, ¿qué hay de Luis Miguel? Luis Miguel no pertenece al conjunto. ¿Por qué? Debido a que no es hijo de ningún hijo de Bill Gates, entonces no es hijo de X. Y tampoco es hijo de Bill Gates, entonces tampoco pertenece a X. Si no cumplen con las reglas antes propuestas, quedarían fuera de cuestión. Ahora, número 3. Define recursivamente el conjunto de todos tus ancestros y, sin decir sus nombres, elige a 3 de ellos y explica por qué están en el conjunto. Aquí definí tal que D, que pertenece a D, tal que X y es ancestro mío, de Jaime en este caso. Entonces tenemos que X pertenece a D y X es papá de mamá o mamá de Jaime. Entonces tenemos que si X pertenece a D, Y pertenece a D, tal que Y es papá o mamá de X, estos y solo estos son los elementos de X. Esto sería nuestro caso base, nuestro caso recursivo y nuestra regla de extremos. Entonces tenemos que A pertenece a D si X pertenece a D y A es papá de X, entonces también pertenece a D. Como X pertenece a D, D y A y A es papá de X, entonces también pertenece a D, por lo que esta A se convertiría en una y también pertenecería al conjunto de D. Entonces tenemos que B pertenece a D, tal que X pertenece a D y B es papá del papá de X. En ese caso se convierte en Y, entonces también pertenece a D. Aquí tenemos que C pertenece a D, tal que X pertenece a D y C es mamá del papá de X, entonces también pertenece a D. Aunque siga subiendo, seguirá siendo parte de Y gracias a esto. Ahora número 6. Sea el conjunto de C
sea, es un subconjunto de los números naturales dada la siguiente definición recursiva. 1,7 pertenece a S, es nuestra regla base. Si X pertenece a S, entonces X más 10 pertenece a S y X más 70 pertenece a S. Esa sería nuestra regla recursiva. Entonces señala cuáles son sus componentes. Reglas de base, reglas recursivas y reglas de extremos, lo que ya hicimos. Y explica por qué 161 pertenece a S. En este caso no tenemos una regla de extremo bien definida, por lo que podemos hacer uso de la regla recursiva para conseguir el resultado que queremos. En este caso sería básicamente 70 más 1 y eso sería igual a, sería igual a 71 y eso todavía pertenecería a S debido a que si X más 70 pertenece a S. Entonces tenemos que 71 más S pertenece a S y este 71 se vuelve a convertir en X. Por lo que podemos hacer otra vez 71 más 70 y sería igual a 141. Y esto seguiría perteneciendo a S debido a la regla de correspondencia y esto se convertiría, debido a la regla recursiva, y esto se convertiría en X de nuevo. Entonces tendríamos 141 más 10 sería nuestra regla recursiva, sería 151 y esto pertenece a S porque sigue cumpliendo la regla recursiva. Volvemos a hacer lo mismo una vez más, 151 más 10 y así obtendríamos el resultado 161, que es el que estamos buscando, y esto sigue perteneciendo a S debido a que 151 se volvió a convertir en X, siendo X más 10 nos da este resultado y sigue siendo parte del conjunto. Número 7. Un conjunto S de cadenas de caracteres se define recursivamente como A, B, C pertenece a S. Esta sería nuestra regla base. Si X pertenece a S, entonces AXC pertenece a S. Esta sería nuestra regla recursiva. Ninguna cadena de caracteres está en S, a menos que se pueda generar usando las reglas anteriores. Esta sería nuestra regla de extremos. Y, dada la definición anterior, señale cuáles son sus componentes: reglas de base, reglas recursivas y regla de extremo, lo que ya hicimos. Entonces explica por qué C pertenece a S. Y esto es debido a que si tenemos varias C, esto convertiría a que si hay una A y una C en cada extremo, nos daría que lo que está en medio se convertiría en X, entonces tendríamos A, X, C, y podríamos volver a repetir el proceso. Aquí hay una A, aquí hay una C, entonces lo que está en medio se convierte en una X. Tendríamos A, X. Y sería lo mismo, aunque aquí lo hice con 3, sería exactamente lo mismo en este ejemplo. 9. Un subconjunto S de naturales se define recursivamente como 2 pertenece a S. Si X, Y pertenecen a S, entonces X más Y pertenece a S. Ningún número está en S a menos que se pueda generar usando las reglas anteriores. Dada la definición anterior, indica cuáles de los siguientes números pertenecen a S. Justifica tu respuesta. En este caso, esta es nuestra regla base, nuestra regla recursiva y nuestra regla de extremos. Entonces, tenemos que ir usando esto, nos da tal que si X, Y, entonces sería X más Y pertenece a S. Entonces podríamos usar 2 más 2 es igual a 4 y esto sigue perteneciendo a S. Entonces podríamos ocupar lo mismo. 4 más 2 es igual a 6 y sigue perteneciendo a S debido a que seguimos ocupando la regla de correspondencia. Entonces podremos hacer también 4 más 4 y así conseguimos 8 y esto sigue siendo parte de el subconjunto S
debido a que seguimos ocupando la misma regla. Aquí lo podemos ver, y sin embargo el 3, el 9 y el 3 y el 9 no serían parte de, y debido a que el 2 ya está dicho desde la regla base que pertenece a ese, entonces el 2 también pertenece. Ahora el número 18. Usando el siguiente conjunto definido recursivamente, justifique si los elementos solicitados están o no en el conjunto en cuestión. Sea A el conjunto definido recursivamente con las siguientes reglas. 3 está en A, esta sería nuestra regla base. Si n está en A, entonces n más 1 está en A. Estos y solo estos elementos están en A. Entonces tenemos que si 3 más 1, debido a que n está, 3 está en A y n está en A, entonces 3 podría ser 1, n podría ser 3 más 1 sería igual a 4 y esto seguiría estando en A. Entonces tenemos que 4 más 1 es igual a 5 y sigue perteneciendo a, porque seguimos ocupando la regla recursiva. Entonces tenemos 5 más 1 es igual a 6, sigue perteneciendo a A. 6 más 1, entonces tenemos que es igual a 7. Esto sigue perteneciendo a A. Entonces tenemos que el 4 pertenece a A, el 5, el 6, el 7 pertenece a A. Sin embargo, los elementos que nos dan son 5, 2 y 7. Tenemos el 5 y el 7, pero el 2 no, debido a que no se cumple usando la regla recursiva ni está especificado desde la regla base. Entonces queda fuera el 2. Y esto sería todo.